lleguen. Es que vosotros sois mejor que nosotros, porque nos faltaba que van para allá. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un verdadero placer darles la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de Miguel Esteban a este encuentro literario que hoy celebramos dentro de la edición Léeme, enmarcada en las Jornadas Culturales 2026. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la persona que va a acompañar y presentar a nuestra invitada, Juan Luis Lucendo Patiño. Como todos sabéis, profesor de Historia, cronista, historiador e investigador local, y además orgulloso de poseer el título de Hidalgo Acuña 2024. Muchas gracias, Juan Luis, por tu generosidad, por tu compromiso con la cultura y por tu constante labor en la defensa y difusión de nuestra historia. Hoy tenemos el privilegio, y digo privilegio con mayúsculas, de contar con la presencia de la escritora Begoña Valero, con quien nos une algo más que la literatura. Nos une la fortuna y también el destino de haberla conocido en el Festival de Literatura El Quijote Negro Histórico del Pedregoso. Tenemos aquí también a Ana, creadora de ese festival. Ayer disfrutamos de su literatura y de su obra también. Allí en el Pedregoso descubrimos su obra y su trayectoria, y lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en un auténtico flechazo. Nos cautivó su manera, vamos a escuchar esa palabra hoy muchas veces, su manera de contar, su cercanía y su capacidad de hacer viva la historia, pero sobre todo su profunda pasión por Cervantes. Una pasión que nace del rigor, del estudio y de la investigación, llegando hasta él a través de legajos y documentos inéditos encontrados en los archivos valencianos, su tierra. Hoy es un día especialmente importante para nosotros, porque aquella propuesta que le hicimos María José y yo en una tarde de octubre, hoy se hace realidad. Hemos tenido la suerte de cumplir un sueño, mostrarle nuestro pueblo, enseñarle la casa de Acuña, compartir con ella las historias de aquellos vecinos migueletes de tiempos de Cervantes que, quién sabe, pudieron inspirar personajes de su inmortal obra. Esta misma mañana, al cruzar el viejo portón de aquella casa situada en el antiguo Camino Real de Toledo a Murcia, hoy calle Valencia, hemos compartido inquietudes, investigaciones y miradas. Un momento muy especial en el que también han estado presentes las aportaciones de quienes comparten esa misma pasión, como nuestro futuro Hidalgo Acuña, Francisco Javier Escudero, o nuestro investigador José Ramón Rescalvo. Permítanme ahora acercarles brevemente a la figura de nuestra invitada. Begoña Valero, natural de Bañeres de Mariola, Alicante, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y trabaja para la Generalitat Valenciana. Su vocación literaria se centra en la novela histórica con un firme compromiso: contar la verdad histórica de forma amena, convencida de que la literatura es una de las mejores vías para acercar la historia de España al gran público. Es autora de obras como El trabajo de los libros, La casa del compás de oro y Un testigo llamado Cervantes, novela con la que ha obtenido el Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2025 en la modalidad de narrativa, además del Premio Odilo 2024 a la mejor autora de novela histórica. Su obra más reciente, La venganza de los templarios, ha sido distinguida con el galardón Letras del Mediterráneo 2024. Además, ha debutado en la literatura infantil, si no me equivoco, con Un cuento mágico sobre las fallas, también del año 2024, demostrando su versatilidad como autora. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida también como senadora del Museo de la Imprenta y de las Artes Gráficas de Valencia. Forma parte de la red de escritoras del Mediterráneo y de la asociación Escritores con la Historia, y ha participado como jurado en prestigiosos certámenes literarios. Todo ello avala una carrera sólida, comprometida y en constante crecimiento. Tras la entrevista que tendremos a continuación, podrán adquirir sus libros y disfrutar, además, de su cercanía en la firma de ejemplares. Quiero agradecer también la presencia de José, su marido, persona entrañable, así como la de amigos, seguidores y todos los que hoy nos acompañáis. Nos honra igualmente contar con la presencia del cervantista Benjamín Troise, a quien agradecemos su interés por conocer nuestro pueblo, hoy más que nunca el lugar de la Mancha. Y ahora sí, sin más dilación,
les invito a que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada, deseando que este encuentro literario sea de su agrado y que lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes Begoña Valero, muchas gracias por estar en nuestro pueblo. Para quienes tenemos en común el gusto por la lectura, por la literatura y además somos aficionados a la historia, es un privilegio contar con tu presencia en Miguel Esteban, porque Begoña Valero logra reunir, logra fundir en sus libros estas dos disciplinas. Y si además el tema sobre el que trata, es decir, la idea sobre la que convergen las dos disciplinas es algo que está relacionado con Cervantes y el Quijote, pues aquí en el centro de la Mancha, en plena tierra cervantina y quijotesca, estamos llegando a lo más alto, sin duda. Muchísimas gracias, bienvenida, gracias por compartir con nosotros esta tarde tus conocimientos y tus reflexiones. Creo que... Muchísimas gracias también a vosotros, porque ha sido un placer llegar por primera vez y conocer a Miguel Esteban, porque sí que teníamos contacto, ya digo, pues desde entendernos pero bueno, la acogida ha sido fantástica y bueno, me llevo un buen recuerdo. Un buen recuerdo, sí, un buen recuerdo. Totalmente. Esperamos que el recuerdo sea tan bueno que no sea la última vez que te acercas a Tenlo por seguro. Decía que la primera pregunta resulta obligada. Begoña Valero es, como hemos escuchado a Eugenio, es graduada en Medicina y Cirugía. Su ámbito laboral original es la medicina. ¿Por qué una mujer de formación sanitaria se dedica a escribir novelas? Bueno, primero, ¿por qué se dedica a escribir una mujer de formación sanitaria? Y segundo, ¿por qué novela histórica? Bueno, primero, no soy la primera licenciada en Medicina y Cirugía que escribe novela histórica o escribe novelas. Tenemos desde Gregorio Marañón, por ejemplo, pero hay mucha más gente. De todas formas, en mi caso es porque siempre he adorado la historia y en general no me gustaba nada como la contaban en el colegio. Me lo apunto para mis clases. Yo soy profesor, pero me lo apunto. No he ido a tus clases, así es que no puedo saberlo. Pero no me gustaba que nos hicieran aprender de memoria cosas que a veces simplemente eran relaciones de reyes, fechas, que al final no aprendías nada. Entonces, creo que la historia es preciosa, tenemos que conocer nuestra historia para no repetir los mismos errores y además transmitirla a través de la literatura, porque es precioso que cuando una persona acaba de leer una novela, se ha distraído, le ha gustado y encima ha aprendido. Para mí eso es lo más importante de la novela histórica y me parece que aporta gran cantidad de conocimientos y además de satisfacer, por supuesto, pues, las necesidades de ocio y porque la novela histórica no es un ladrillo, o sea, en realidad no deja de ser un proceso de distracción, de ocio, como decía, y que sirve, por supuesto, para aprender de nuestra historia tan olvidada y tan tergiversada. No me cabe ninguna duda, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en que creo que se consigue, leyendo tus novelas, por ejemplo, no solo aprender, sino también disfrutar, lo cual es mucho más difícil. El lunes sobre todo mi salud. Porque yo creo que escribir una novela es muy difícil, yo creo que es muy difícil, pero creo que es más difícil todavía escribir una novela histórica, porque no solo se trata de contar unos hechos de forma fidedigna y bien contados y con belleza, con estilo, es que hay que recrear un momento histórico. Bueno, en este caso, el siglo XVI. Es que es necesario tener tantísimos conocimientos para recrear de forma fidedigna una época que está 400 años atrás, que tienes que tener un volumen de datos, y tienes que conocer cómo vestían, cómo eran las leyes, cómo eran los tipos de barcos, cómo eran las armas, no sé, cómo eran las autoridades. ¿Cómo lo consigues? Bueno, lo cierto es que un testigo llamado Cervantes han sido 4 años de investigación y luego de escritura total aproximadamente. ¿Por qué? Porque en este caso sí que había una documentación muy exhaustiva y lo difícil es para mí establecer la cronología de los acontecimientos porque se sabía exactamente cuándo había ocurrido cada cosa. Entonces sí que pude, porque media novela, para el que no haya leído Un testigo llamado Cervantes,
Media novela trata de los 5 años de cautiverio de Cervantes en Argel. Y la otra media novela, cuando regresa, que es rescatado por los frailes trinitarios, regresa a la península, concretamente a Denia y luego a Valencia, pues tiene que declarar en un juicio por un asunto criminal. Algo inédito hasta que en 2016 se encontró su firma en el archivo del Reino de Valencia. Por lo tanto, tener que investigar tanto Argel como Valencia, dos mundos totalmente distintos, pues la verdad es que era un trabajo descomunal. Sí. Supongo que una labor de documentación sí, descomunal. Pero iba disfrutando cada página que encontraba, cada detalle. Por eso es página tras página, es un verdadero disfrute. Cuando uno termina, conoce, como digo yo, al Cervantes más desconocido. Sí, sin duda. Bueno, ya que lo introduces, sin duda el protagonista de la novela es Cervantes. Pero no es quizá el Cervantes en el que nosotros pensamos, en el escritor del Quijote o de las novelas ejemplares. Es un Cervantes joven, en un momento, digamos, temprano de su vida, que no es seguramente la imagen que ha... Se puede conectar las diapositivas. Es el último archivo de todos, que pone Miguel Esteban. Lo digo porque si entra... Sí, entrará seguro. El último archivo pone presentación Miguel Esteban. No sé si se verá muy bien, pero bueno, de todas formas... Aquí, con la luz a medida que va el sol, iremos viendo cada vez mejor. De todas formas, por ejemplo, todos estamos acostumbrados al Cervantes mayor, ¿no? Ese vestido de negro, que en realidad no hay absolutamente ninguna imagen de él, que sí que la había puesto, pero bueno, todo el mundo recuerda el famoso retrato que se supone que fue de Jáuregui, que no es de Jáuregui, pero que vemos a ese Cervantes, como digo, pues mayor. Pero es que la única imagen que tenemos de él es la que él nos da, la que nos muestra en el prólogo de las novelas ejemplares. Y ya estamos hablando de un Cervantes de 65 años. Y lo que ocurre es que nos cuenta con cierta ironía cómo es su declive, ¿no? Entonces he traído porque es que me encanta, es la mejor forma de que nos imaginemos, y no es el Cervantes que yo voy a nombrar en mi novela, pero fijaros cómo se define él y cómo se describe. Dice: este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tiene correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje al Parnaso. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Precioso. Por eso digo que es la única imagen que tenemos de él, pero es que el que vamos a encontrar en un testigo llamado Cervantes es un joven soldado de los tercios, que no tiene nada que ver con la ironía que nos expone en su propia imagen, ¿no? Que nos cuenta él en el prólogo. Este hombre que vamos a encontrar, tuve que estudiar exactamente cómo se había comportado, qué había hecho, porque quería saber exactamente cómo era su personalidad. ¿Esto lo tengo bien o no? Lo digo porque... No te toques que sé. Vale, lo digo porque no puedo hablar fuerte, que estaba afónica. Vale, gracias. Pues para mí era muy importante plasmar la personalidad de Cervantes, y eso sí que me daba vértigo, porque quien te dice cómo era él, pues me resultó más fácil de lo que esperaba, porque su comportamiento en Argel quedó plasmado en la llamada información de Argel, que son los testimonios de 12 compañeros de cautiverio
que antes de abandonar, cuando lo rescataron, después de 5 años de cautiverio, pues para evitar que cuando llegara a España la Inquisición se encargara de él, y demostrar que se había comportado bien, pues ahí cuentan exactamente lo que hizo durante esos 5 años en Argel y cuentan los 4 intentos de fuga y que siempre se atribuía la culpa para que el resto de los compañeros que le acompañaban no tuviesen absolutamente ninguna responsabilidad, porque la huida se castigaba con la muerte. Entonces él arriesga constantemente su vida porque para él la libertad era lo más importante. Entonces, por eso dice él en 2 ocasiones en el Quijote, en la primera parte y en la segunda, lo de que vale por el honor y por la vida, por el honor y por la libertad vale la pena perder la vida, ¿no? arriesgar la vida. Desde luego sí que haces, me llama mucho la atención, un retrato psicológico de Cervantes también, no solo pues lo que le ocurría o sus intentos de fuga, etcétera. Tenemos ya ahí la imagen de un Cervantes joven que debe estar alrededor de 30 años más o menos. Bueno, esta imagen es de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas que me ha cedido para la portada de mi novela su lienzo. Este es Cervantes en Lepanto, es decir, en 1571, en la batalla de Lepanto, y refleja el momento en el que es herido. Se lleva la mano izquierda al pecho porque tuvo 2 heridas de arcabuz en el pecho y una en la mano izquierda. Por cierto, que no quedó manco, quedó inútil, pero no manco. Con lo cual, aunque se le llame el manco de Lepanto, no es así. En la novela queda claro, no perdió la mano. No perdió la mano. Y de hecho siguió batallando en el Mediterráneo con los soldados como soldado de los tercios hasta 1575, o sea, 4 años después. Y bueno, esta era la imagen que decías de Cervantes que todos vemos. Ah, perfecto, muy bien. Pues esta no se ve bien, pero bueno, todos la reconocéis porque es la que habéis visto siempre. No es cierto que ese sea Cervantes, pero da igual. Es la que es más o menos la imagen que todos tenemos. Sí, me llama la atención que diferencia con la anterior, ¿no? El Cervantes joven, aguerrido, valiente, soldado, con el Cervantes maduro. Sí, exacto. Entonces, por eso digo, es que la vida le cambió a Cervantes cuando lo capturaron. Imaginémonos a un Cervantes que en 1571, orgulloso, después de 6 meses de estar en el hospital, se cura, sigue batallando durante 4 años más y en 1575 decide con su hermano Rodrigo regresar a España. Y regresaba tan feliz con sus cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa. Entonces quería ser capitán y eso le valdría precisamente para obtener ese nombramiento. ¿Y qué ocurre? Pues que son capturados por los corsarios berberiscos, o sea, los corsarios del norte de África, y trasladado a Argel. Imaginaros por un momento que eso no ocurre y Cervantes llega a la península. Pues probablemente hubiera sido capitán, se hubiera ido a Flandes y al igual que su hermano podía haber muerto en Flandes. Nos hubiéramos quedado sin toda su obra. Entonces, para él fue una desgracia porque le cambió la vida por completo, pero para nosotros, la verdad, un placer. Lo siento, soy un poco masoquista, pero es cierto, o sea, nos hubiera privado de toda su obra. Por lo tanto, lo importante es saber todo lo que tuvo que pasar en Argel. Esos 5 años son penosos y de ahí que cuando vuelve a España pues realmente sea otro Cervantes. ¿Tú crees? Es indudable que 5 años de reclusión y en aquellas condiciones que había hace 400 años tiene que marcar una huella muy honda en una persona, imagino. Creo que debe 5 años de cautiverio dejar una herida difícil de cicatrizar. Sí. ¿Hasta dónde crees que le influyó a Cervantes sus 5 años de cautiverio? ¿En su obra, en su vida, en los años inmediatos, de por vida? ¿Fue una persona distinta? Sí, es evidente que
esos 5 años, como decía, lo marcaron. Y lo marcaron, en cierto modo, pues a él para mal. O sea, él siguió siendo una persona muy emprendedora, siguió relacionándose, intentando en la corte obtener pues los medios necesarios para poder subsistir, que tiene una vida muy especial cuando regresa a España, pero lo cierto es que él ya no era el mismo. O sea, quedó muy marcado. Le cambió la Sí, personalidad. sí, totalmente. Una experiencia tan traumática. Sí, sí. que Y le de cambió. hecho empieza en sus obras, Los tratos de Argel, Los baños de Argel, o sea, empieza ya a contar que es la primera vez que en una comedia, que se llamaban comedias, porque en realidad eran corrales de comedias, donde los teatros donde se celebraban pues las obras teatrales que escribían, pero no precisamente tenían que ser comedias, era teatro. Y concretamente, pues él, en Los tratos de Argel, Los baños de Argel, empieza a hablar del cautiverio. La primera vez en la historia de España que se habla de este tema, que luego Lope de Vega lo copiará y hará también pues algunas obras relacionadas con lo que publicaba Cervantes. Por lo tanto, pues bueno, ese aspecto literario él sí que lo llevaba siempre presente, pero claro, el no poder batallar porque se le van cerrando las puertas, también la parte de como espía, que Cervantes también fue espía, ese también cuento la parte. Bueno, ahora nos cuentas si quieres eso de que fue agente del CNI de la época, ¿no? Pues sería algo así, más o Bueno, menos. como la CIA, ¿no? Sí, más o menos como la CIA, pero en versión siglo XVI. Sí, pues realmente es que ya digo, el Cervantes que conocemos es un Cervantes escritor, un Cervantes soldado, pero también fue espía, también fue padre, también fue esposo, también, o sea, Fue de tuvo todo. de todo, o sea, tuvo todas las facetas que puede tener una persona. Entiendo que es lo que tienen los genios, Sí. que pueden ser todo en una vida. Sí, sí, sí. Y él desde luego vivió una vida muy intensa y sus vivencias las trasladó a la literatura. Es decir, sus obras empiezan pues contando prácticamente lo que va viendo. Y estoy también aprendiendo que aquí en Miguel Esteban hay muchas cosas Sí, muy hay interesantes. muchas cosas interesantes también aquí. Pues en este viaje para descubrir a Cervantes, sobre todo a Cervantes jóvenes, y en este retrato psicológico que tú nos haces y que hoy nos estás contando, para descubrir un poco más a Cervantes, si quieres, Begoña, te voy a proponer una especie de juego, ¿vale? A ver. Yo voy a ir diciendo una serie de calificativos y tú me respondes rápidamente si crees que los adjetivos son apropiados para Cervantes o no. Ah, ¿Vale? A ver si llegamos a una conclusión. vale, ¿Vale? Tenemos un retrato más o menos completo o por lo menos nos acercamos un poco. vale. Yo creo que en el primero estamos de acuerdo. Era un buen escritor. Hombre, nuestro escritor más universal, su obra es fantástica. Ahí no hay duda. No, Aventurero. por supuesto también. Era un soldado. Quiero decir, tenía espíritu militar, espíritu de soldado. Él se sentía soldado. Se sentía orgullosísimo, porque entonces en el siglo XVI el honor era fundamental, es decir, por el honor y por la libertad vale la pena arriesgar la vida, eso lo dice él. Con lo cual es cierto que a lo largo de toda su vida para él era lo más importante. Entonces, por supuesto que sí. Se sintió orgulloso de ser Muy soldado. orgulloso de ser soldado, porque además pues es que defendía, bueno, a Dios, defendía la cristiandad, Sí, o sea, la monarquía hispánica, sí, absolutamente. a su rey, Sí, era sí, la sí. encarnación de la soberanía. Por eso tratar de ver a Cervantes con los ojos del siglo XXI no es correcto. Hay que verlo en el encaje correcto del siglo XVI. O sea, qué era lo que se pensaba en el siglo XVI, cómo se comportaba en el siglo XVI, para poder comprender cómo actuaba Cervantes y cómo podía arriesgar su vida, porque lo fácil en Argel era, por ejemplo, pues convertirse al Islam. No había problema porque entonces podías hacer lo que quisieras. Y era muy fácil y muy cómodo, pero sin embargo el arraigo, la convicción era tal que arriesgaba su vida diariamente. Era entonces, no lo tenía apuntado, pero me lo he sugerido, ¿era un idealista? Bueno, sí, pero tenía los pies en el suelo. Es decir, él sabía lo que hacía. Era una persona muy consciente. No es que fuera un aventurero alocado, sino que tenía todo muy bien controlado y sabía lo que tenía que hacer.
un superviviente de por vida. Uf, siempre. A lo largo de toda su vida tuvo muchísimos altibajos, muchísimos problemas, también estuvo bien, una temporada, bueno, y sí que es un personaje ¿Egoísta o generoso? generosísimo. El arriesgar su vida siempre en Argel te lo demuestra. O sea, en los 4 intentos de fuga, como digo, asesinaban, o sea, pero de una forma un poquito especial. O bien eran quemados en la hoguera, o bien despellejados vivos, o bien empalados, o bien colgados de un gancho de estos de carnicero hasta que uno se moría. Ninguna opción es buena. O sea, vamos a ver, eso era lo que ocurría. ¿Por qué Cervantes sobrevivió? Pues en la novela lo podéis leer y en cada una de las ocasiones averiguaréis por qué motivo logró salir y escapar vivo de milagro. Ya sin duda, astuto y audaz como nadie. Totalmente, una persona muy inteligente porque él jugaba, pero ya digo, no era el aventurero típico que se lanza, sino que él lo tenía todo muy meditado y aunque escapaba, él tenía en ocasiones pues una forma de rebatir pues, o de intentar salvar la vida. Y ya casi el último, el penúltimo, no sé si atreverme a decir esto. ¿Era también un poco fracasado en la vida? No sé lo que llamamos fracasados, porque realmente la vida no es recta, ni es hacia arriba y hacia abajo, es ondulada. Y normalmente pues va subiendo, bajando, nos va dando a todos pues alegrías y penas. Y él tuvo de todo mucho, de todo mucho. Y yo creo que en general, bueno, yo creo que al final ya, porque por las enfermedades y todo, pues estaba un poco más triste, ¿no?, de lo normal. Pero en cierto modo él se defendió bien y no creo que estuviese deprimido. Lo que pasa que no es el joven, no le fue, no. De todas formas, por cerrar este retrato psicológico que también hace de Cervantes, yo creo, modestamente, que lo que sí queda claro en la novela es que era un hombre honesto. Totalmente. Un hombre íntegro. Totalmente. Eso, honesto e íntegro, lo define perfectamente. Porque, como digo, he necesitado pues leer todo lo que he podido encontrar y es esa la imagen del Cervantes que vais a encontrar en un testigo llamado Cervantes. Y es pues, te digo, una historia apasionante, me enamoré de él en cuanto empecé a leer todo lo que había hecho y la verdad es que parece ser que a los lectores también les atrapa porque ya lleva 9 ediciones, o sea que... Y está premiado. Y 2 premios literarios, con lo cual uno muy importante porque el de la crítica literaria valenciana no tiene contenido económico, simplemente es el hecho de que los críticos lo han valorado y por unanimidad han decidido que tan ardua documentación que he necesitado para construir la trama de la novela he sabido traducirla en un lenguaje ágil, envolvente y seductor para el lector. Qué bien, porque eso sí que es un puro reconocimiento a la Totalmente, labor, ¿no? totalmente. Qué bien. Hablas de documentación, creo que parte de la historia se basa en el hallazgo de un documento. No sé si lo podemos ver o no. Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, porque, bueno, pasaremos rápido, porque como ahora vamos a Valencia, primero, esto es la ciudad de Valencia en el siglo XVI. Como vemos, Cervantes estuvo ahí, en esa ciudad. En esa ciudad que, como vemos, está rodeada por 12 puertas. Y todo empieza porque en 2016 un investigador descubre en el archivo del Reino de Valencia la firma más antigua de Cervantes en el papel original. Y era su testimonio en un juicio por un asunto criminal, la muerte de un pescador. Y eso es lo que descubre, vamos a pasar, Valencia, esto es la Valencia del siglo XIX, espera, no me he equivocado, perdón. Este es el primer documento. Donde veis la flecha... Puedes señalar. Espera, es que ¿cómo lo entiendo? El botón rojo. Sí, Vale. Perfecto. Muy bien, perfecto. Digo, este dedo es... Sí, eso hago yo en clase. Sí, señalo con el dedo. Vale, ahí ves la flecha. Pues ahí pone natural de Alcalá de Henares. ¿Vale? O sea
que en Valencia ya nos está diciendo que ha nacido en Alcalá de Henares. Toda la declaración está en valenciano porque era la lengua oficial por aquel momento, ¿no?, del Reino de Valencia. Y entonces él lo declaró en castellano, pero el escribano lo tradujo y a los 3 días volvió para firmarlo. Entonces, espera, a ver. Esta sería su declaración y esta, pues, el final con su firma. Y firma Miguel de Cervantes. De momento no está Saavedra, ¿vale? Ya llegaremos a eso. Entonces es muy interesante porque he podido reconstruir toda la historia que hay detrás de esa declaración, que como digo es un asesinato. Encuentran un cadáver descuartizado en una acequia de Valencia y a partir de ahí empieza una historia rocambolesca. Sin duda, es como una historia de intriga que gira en torno al cadáver. Pero todo es real, es decir, he tenido que buscar las declaraciones de los testigos, los acusados, de todo el mundo y reconstruir lo que había ocurrido. Y es difícil porque algunos testigos pues a veces se contradicen en lo que cuentan, ¿no?, en lo que declaran, pero al final puedo, dentro de lo que yo considero que es un puzzle, que es por ejemplo pues, todo el caso, hay piezas que faltan y yo pues las intento rellenarlas, esas piezas, pues con la imaginación de la escritora. Entonces el final es el que cuento, pero es evidente que algunas circunstancias pues eran difíciles de entender, porque estamos también en un siglo XVI en el que los juicios no eran como ahora. Era la justicia criminal, porque eran los fueros los que la ley de entonces, efectivamente, claro. La jurisdicción en aquella época no era esa historia no era uniforme para todos los territorios, sino que era diferente en cada reino. Sí. Entonces, por ejemplo, en Valencia el justicia criminal era el juez de mayor rango y era el que decidía, ¿no?, sobre la vida de las personas. Y en este caso, pues Cervantes, esto, imaginaros qué personalidad tenía, y fijaros si era honorable, porque ¿cómo es posible que una persona que acaba de ser rescatado de Argel, a punto de morir, ha estado 5 años cautivo, cómo se atreve a declarar en un juicio en el que podían encarcelarlo según lo que dijera? Cierto, eso aparece perfectamente reflejado en la novela. Y es que es así, es que él sabía mucho más de lo que contó, pero tuvo que contar lo suficiente para intentar ayudar a las personas que creían que eran inocentes, pero no desvelando todo lo que sabía, porque si lo hubiera dicho, hubiera acabado en la cárcel. Entonces era muy inteligente, pero al mismo tiempo no se fue tranquilamente a su casa y lo dejó tirado. No dejó tirados a los acusados. Claro, es que podéis imaginaros después de 5 años una persona que encima se atreva a declarar para favorecer a otras personas con el riesgo de volver a ser encarcelado. Por eso digo, es que era un personaje para enamorarse de él. Sin duda. La prueba más evidente, Begoña Valero. Si quieres, podemos hablar un poquito también de los espacios y del tiempo en el que se sitúa la novela y esta historia de Cervantes, porque con tu obra viajamos sin duda en el tiempo al siglo XVI, a un mundo muy diferente del nuestro. En el siglo XVI el Mediterráneo está dividido, sobre todo por la religión, en 2 esferas: el mundo cristiano, el mundo musulmán, ocupadas por 2 imperios, a su vez, por la monarquía hispánica o España, el mundo cristiano, por el imperio turco otomano, el mundo musulmán, que en la novela están representadas por sendas ciudades, ¿no?, que son Valencia y Argel. ¿Por cuál empezamos? Pues por Argel, así cronológicamente tenemos ya situado a Cervantes, que en 1575 es capturado, como hemos dicho, en las costas catalanas y se lo llevan a Argel. Y ahí pasa sus 5 años. Entonces vamos a ver, concretamente, volvemos atrás, porque tenemos aquí, eso era Argel. Argel debía ser, me lo imagino yo leyendo la novela, además de una ciudad enorme, un universo en sí misma. Pero sobre todo me encanta, tengo que leer una expresión, cómo describe la ciudad de Argel con una frase, una expresión puesta en boca de Cervantes cuando
se aleja de Argel y mira por última vez la ciudad, y Cervantes la describe diciendo que le parece un rostro de incontables ojos. Pero qué bonito, por favor, es maravilloso, me parece una metáfora preciosa y sobre todo sugerente. Pues lo que ocurre es que aquí no se ve bien, porque esta imagen la puedo utilizar porque está libre de derechos y de tal, pero hay otra en la que se ve mejor, como más redondeado, porque era una colina, o sea, subía hacia arriba. Entonces imaginaros cuando él llegó, que realmente veía las casitas, pero las veía en diferentes alturas. Entonces era como algo redondo, con todas las ventanas, eran los ojitos. Pero claro, imaginarlo subiendo hacia arriba, porque era montañoso y entonces iba desde el mar hacia arriba. Con lo cual, por eso decía que es que realmente eran como mil ojos, ¿no? Que te estaban mirando. Habías llegado al sitio, bueno, al infierno, ¿no? Como la cabeza de un gigante que te está mirando con 1000 ojos. Entonces, pero un infierno infinito. Sí. Y es que realmente era un infierno, Argel. Y sobre todo era muy duro porque es que capturaban en las racias, es decir, todas las incursiones dentro de tierra, en todo el Mediterráneo, capturaban niños, mujeres, lo que fuera. Pero es que en el mar capturaban a los barcos y tenían, primero, lo que transportaran lo podían vender, pero es que también a las personas, simplemente por el hecho de ser cristianas. Las personas pasan a ser mercancía. Efectivamente. O sea, podían vender la mercancía por un lado y las personas como mercancía, como esclavos, por otro como Cervantes, efectivamente. ¿No? Pasa a ser mercancía, tiene un valor. Sí. Y por eso hay que cuidarlo, porque tiene un valor. Exacto. Y sobre todo porque por las recomendaciones que llevaba de don Juan de Austria y del duque de Sesa, pues pedían por él 500 escudos de oro, algo imposible de conseguir por su familia, vendiendo lo que vendieran, porque no tenían suficiente dinero para rescatarlo. Lo que lo convierte en un cautivo valioso, ¿no? Claro. Y esa es una de las circunstancias por las que puede en cierto modo sobrevivir, porque matar a una persona y perder 500 escudos de oro, aunque no sepan que no tiene ese dinero, pues es menos, o sea, aunque te cabree mucho, por decirlo como cabreo al rey. Sí, claro, porque el rey de Argel es el rey de Argel, tenían muy mala leche. Y además es que les cortaba las orejas, las narices, bueno, los castigaba de cualquier manera. Entonces, realmente, pues Cervantes consigue sobrevivir, en cierto modo. Una de las circunstancias es porque valía 500 escudos de oro y no estaban dispuestos a perderlos, pero lo cabreó tanto que estuvo a punto. De hecho, bueno, relatas la vida en los baños de Argel, las prisiones de Argel, donde están los cautivos, y es verdad que hay relatos de castigos ciertamente duros que cuando estás leyendo te ponen así como un poco, no sé, como que se te pone el pelo de punta y el corazón se te empieza a compungir un poquito. Pero mi pregunta era, ¿cómo era la vida de un cautivo en realidad en Argel? Porque había distintos años. Sí. El hermano de Cervantes no estaba con él. Y es verdad que relatas castigos durísimos, riesgos enormes, pero también a veces da la impresión de que entraban, salían con cierta libertad, la vida era tranquila, era peligrosa. Vamos a ver, allí en principio la mayoría no los alimentaban, tenían ellos que pagarse la manutención, lo que fuera. Pero dependiendo de la capacidad económica, por el apellido familiar o por lo que sea, les prestaban dinero a los mercaderes porque sabían que lo iban a recuperar. Y con eso podían vivir los que estaban bien. Cervantes incluso se supone que también pidió algún dinero a los mercaderes. Y claro, como valía tanto, pues también se lo prestaron. Pero él se dedicaba, por ejemplo, tenía que hacer algo que fuera útil para que así pudiera tener algún tipo de ingreso. Y él pues se dedicó a escribir cartas para pedir el rescate a los compañeros que estaban cautivos, porque muchos no sabían escribir. Y entonces pues él podía utilizar su mágica pluma para dar pena, que era lo que querían. O sea, ahí era muy fácil obtener la pluma, la tinta, el papel, porque eso sí que lo facilitaban en general por un precio asequible.
en Argel para que pudiesen los cautivos pedir a sus familias dinero para que los rescataran, porque a ellos no les interesaba tenerlos como esclavos. De hecho, los que se quedaban, que valían poco dinero, iban a otro baño donde ahí los utilizaban pues como esclavos de verdad, que los llevaban a las minas, los llevaban a trabajos duros, porque la verdad que murieran porque valían poco. Sí, y si querían también escarmentar a los nobles que estaban en el baño del rey, aunque sea el baño del rey, era una cárcel. Lo digo porque suena muy bien, parece que vayan de baño, no, de eso nada. Y entonces los sacaban y les hacían trabajar. Y así los escarmentaban para que llamaran rápido, porque querían, ellos lo que querían, digamos. Claro, es que Argel era como las Indias españolas, lo consideraban las Indias españolas, era un negocio redondo, porque aunque el Imperio Español, vamos a pasar a la siguiente, esto era el mercado de esclavos. Entonces ahí les hacían, por ejemplo, pues saltar y les daban con varas en las piernas para que saltaran y demostraran que estaban ágiles, que podían servir, estaban sanos. Estaban sanos. Es que nosotros estamos acostumbrados a ver películas de negros, pero es que estamos hablando de que todos los que habían ahí la mayoría no, es que prácticamente todos eran cristianos, o sea, que casi prácticamente no habían negros, había muy poquitos en comparación con los cristianos esclavos, o sea, los que habían capturado, que éramos los que obtenían beneficios, porque de un negro capturado de África no iban a obtener nada. Entonces eran cristianos, eran todos blancos. Quiero decir que Argel era al final como un microcosmos, sí. En esos incontables ojos que es en boca de Cervantes describiendo Argel, había una sociedad, yo supongo que enormemente diversa, y me llama mucho la atención, es difícil quizá de entender para nosotros cuando leemos la obra, que dices que a pesar de ser una ciudad sometida al imperio turco otomano, los turcos no eran la mayoría, y dices, había más renegados y moros. Y luego aparecen cristianos también. Pues es que era muy fácil, como decía, el renegado era aquel que se convertía al Islam. Entonces, ese no podía regresar normalmente a España, porque en ese caso, pues evidentemente acababa la Inquisición con él. Lo que ocurre es que no era todo tan rígido, porque muchos, bueno, es que hay muchas historias, por ejemplo, muchos se convertían, pero era mentira, o sea, realmente seguían siendo cristianos, pero era mucho más fácil la vida si se hacían renegados, con lo cual podían hacer lo que quisieran. ¿Y qué ocurre? Que en algunas ocasiones, cuando atacaban tierras en la costa española, intentaban huir para quedarse en España. El problema era que si los consideraban en España renegados, los mataban. Entonces ya buscaban también pagar a gente que estaba cautiva, gente importante, que les hiciesen escritos como diciendo que realmente ellos eran cristianos y que habían utilizado esa estratagema para huir y regresar a tierra de cristianos. Lo tenían complicado por todas partes. Terrible. Salir de Argel era prácticamente imposible, porque en el que hemos visto antes, por mar, imposible en general, porque las galeotas que tenían los corsarios eran tan ágiles y tan veloces que aunque alguien hubiese capturado una, tenían que ser expertos bogadores. ¿Por qué? Porque los cómitres, que eran los que mandaban, o sea, los que manejaban a los bogadores, a los que estaban remando en galeras, pues eran capaces, decía en algunos casos, de pegarles, de cortarle una mano porque no remaban, o un brazo porque no remaban con la suficiente agilidad. Entonces, vamos, si te están dando, pues evidentemente vas a intentar hacerlo rápido. Entonces era imposible por tierra, por mar. Pero por tierra, además, es que la parte posterior era desierto. Entonces, entrar en el desierto había una serie de alimañas increíbles, como llamaban ellos, las titas, las no sé qué, bueno, imposible. Y si no, los propios originarios de la zona, los autóctonos de esa zona, lo que hacían era capturarlos y o bien los mataban ellos directamente, o si les interesaban, igual los volvían a vender. Vamos, que el futuro estaba complicado. Era muy difícil. Por donde la mirases. Era muy difícil. Leyendo en
tu obra, todas estas escenas del cautiverio de Argel, es inevitable. Tener como referencia, o se nos vienen las imágenes de una película súper famosa en España, que es El cautivo. No sé si hay alguna relación entre obra y película o no, es una casualidad. La única relación que hay es que cuando Alejandro Amenábar estaba rodando la película El cautivo en Bocairent, que es una localidad de Alicante, yo soy de Bañes de Mariola, también la provincia de Alicante, pues Bocairent es de Valencia, pero bueno, están juntitos. Él estaba rodando escenas de Argel allí, en Bocairent, y al terminar, ellos para cenar, y yo porque había terminado ya la presentación de mi novela en la biblioteca de la localidad, el alcalde nos presentó, pude hablar con él, comentar sobre Cervantes, incluso tengo una fotografía que está él con mi libro y que salió en la revista Hola, nos hicieron una entrevista y tal, y bueno, si ponéis Begoña Valero Hola, o sea, .com en la revista, podréis ver la fotografía de Amenábar que tiene el libro en la mano. Es decir, él podía haber utilizado mi novela, en cierto modo, para ver, pues, cómo, por lo menos leerla, pero no. Él ya tenía su guión. Y entonces, mi novela no tiene absolutamente nada que ver con su película, porque él lo que ha hecho, en general, es un alter ego de sí mismo. Él nos ha transmitido a un Cervantes contador de historias, como si fuese una Sherezade de las mil y una noches, y luego le ha trasladado su sexualidad. Y Cervantes no era así. Entonces, no, o sea, es una película muy bien ambientada, que es muy agradable de ver en ese sentido, porque está bien, o sea, me gusta como director, pero no es ni Cervantes, o sea, lo ha cambiado. Es una interpretación sobre Cervantes de un director de cine. Exacto. No es un relato digno de sí. Cervantes en Argel. Exacto. No es incompatible porque aquí vais a ver, el que lo lea, la realidad histórica de lo que ocurrió en Argel, y la película de Amenábar pues es otra cosa, y ya está. Si lo dejamos, cambiamos de escenario muy rápidamente y nos vamos desde Argel hasta Valencia. Valencia, la ciudad de Valencia tiene un enorme protagonismo en la isla, yo creo que le das mucha importancia y sobre todo creo que está tratada con mucho cariño, la ciudad de Valencia. Y bueno, tú eres cantina nacimiento. Sí, pero vivo en Valencia desde los 8 años. Yo, si quieres, Begoña, como no nos escucha nadie, pues yo te voy a hacer una confesión también. Yo también le tengo mucho cariño a Valencia. Yo soy manchego, de Paz, pero le tengo mucho cariño a Valencia. No sé si Valencia es la mejor terreta del mundo, pero debe estar cerca. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en la novela Valencia es un personaje más del libro. O sea, no se puede entender el libro si quitas Valencia. Valencia con sus grandezas, la albufera, con la huerta, con los edificios, bueno, y a lo mejor también con sus miserias en parte. Sí, sí. Lo que ocurre es que es curioso porque cuando empecé a escribir la novela es evidente que tuve que documentarme de diferentes facetas, porque desde cómo se realizaba un juicio en el siglo XVI, que ya eso es complicado por toda la normativa que no tiene nada que ver con la actual, entonces me tenía que documentar, pero es que luego había otras circunstancias dentro de Valencia que eran muy atractivas, por ejemplo, y eso no tenía por qué haber entrado igual en ese tema, pero es que no podía dejar de contarlo. Cuando veo algo que me entusiasma es que lo tengo que introducir en la novela, y era, por ejemplo, lo que se llamaba la pobla de les fembres pecatrius, que era la pobla de las mujeres pecadoras, el burdel más importante de Europa en el siglo XVI. O sea, en el siglo XV tenía unas 300 mujeres, en el siglo XVI sobre 150. Pero real, estamos hablando de una realidad. Estamos hablando real, pero es que además la forma que como se comportaban es que a mí me dejó, ¿verdad?, impactada, y tenía que contarlo, porque las mujeres iban vestidas de blanco, siempre muy muy aseadas, enjolladas, venían de todas partes de Europa al burdel de Valencia, y luego además era un lugar, un barrio que estaba amurallado y que tenían que acceder a través de una puerta donde se dejaban las armas y a veces la bolsa del dinero si querían por una pequeña cantidad, para evitar que dentro, en cualquier altercado, se quedaran sin el dinero, porque entonces el portaler, que se llamaba, no se lo devolvía el dinero. O sea, si se lo había guardado... Como el conserje o el vigilante o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, además, cuando enfermaban, las llevaban al hospital. Si curaban, regresaban al burdel,
vamos a ver, en la cura de entonces, imaginaros, pero si parecían curadas, regresaban al burdel, y si no, pues evidentemente ya no podían entrar. Entonces se dedicaban pues a hacerlo por fuera, donde podían y como podían, porque claro, era su trabajo. Pero incluso también los religiosos intentaban buscarles ocupación, o bien como monjas, o bien incluso maridos que las sacaran del burdel. Porque había hombres que estaban necesitados de tener una mujer en casa, y entonces pues se casaban con Qué ellos. curioso, ¿no? Por eso digo Qué que es que curioso. toda la historia de Valencia es curiosísima, y además es que yo me enamoré también de todo lo que ocurría en Valencia. Bueno, es una ciudad que enamora, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, he hecho una ruta de Cervantes por Valencia, que el otro día pues estuvimos haciéndola. Ahora el ayuntamiento con guías oficiales la va a mantener, ya veremos cuando se establece ya con normalidad, pero es que es precioso poder recorrer los lugares por los que estuvo Cervantes en Valencia. Y por ejemplo, la Casa de la Ciudad, que está justo en la Plaza de la Virgen, al lado del Palau de la Generalitat, hay un jardincito, ahí estuvo la Casa de la Ciudad. Vamos a ver, bueno, esto es Valencia, como he dicho. Cervantes vino, ahora la veremos, la Casa de la Ciudad, pero es que quería que tuvieseis esta imagen, porque Cervantes vino por Denia, o sea, desde Argel a Denia, y en Denia andando junto con los 5 que habían rescatado hasta Valencia, y llegó aquí. Esto que veis aquí es el monasterio de la Virgen de los Remedios, que era el monasterio de los frailes trinitarios en Valencia, que no se llevaba muy bien con los mercedarios, que eran los otros frailes que también rescataban cautivos, pero que ahí eso ha desaparecido, pero sin embargo podemos verlo todavía en los planos de la época, y podemos imaginarnos a Cervantes, como digo, llegando, andando por la costa valenciana, desde Denia hasta llegar a Valencia, luego acceder, por ejemplo, por la Porta de la Mar y hacia el centro de la ciudad. Entonces, todo eso hemos podido recorrerlo en Valencia, y es Qué bien. muy, muy emocionante. Y iremos a la próxima ruta. Bueno, esta es otra vista, un poco posterior, pero igual. Es decir, tenemos ahí lo que es toda la muralla. Lo que pasa que he visto ya aquí el Palacio Real, que también luego en el siglo XIX y tal, pues fue destruido y no queda nada. Pero bueno, es una imagen bonita ahí que tenemos con las puertas ¿veis las puertas que hay? Hay algunas que todavía son se conservan. impactantes, sí. Tenemos las de Cuart y las de Serrano. Ah, sí, famosísimas. Sí. Entonces esas todavía se conservan, por eso son las más impactantes. Las otras pues eran de menor entidad, y por lo tanto pues cuando se empezó a engrandecer Valencia, se quedaba tan constreñida por la muralla, Cirilo Amorós decidió derruir las murallas y queda poquito. La ciudad. Exacto. Y entonces ahora ya no podemos ver nada más que algunos pequeños fragmentos que se pueden visitar. Bueno, como dato curioso, sobre pura anécdota, cuando nosotros leemos el libro y encontramos esa descripción tan minuciosa y tan cariñosa de Valencia, bueno, a todos los que estamos aquí hay una construcción que nos ha llamado la atención, por pura curiosidad, que es el campanario de la catedral. No sé si lo he oído bien, el Micalet. El Micalet, que es el Miguelete. Sí, el gentilicio de Miguel Esteban es también Miguelete. Todos los que estamos aquí somos Migueletes, así que, sí. bueno, es como dato curioso, pero tenemos ahí cierta relación, no sé de qué manera, con la Valencia también del siglo XVI. Cierto. Sí, yo cuando lo leía soñaba, digo, ya solo faltaría que algún día, alguna vez, alguien encontrara un documento por ahí perdido, de que, no sé, el maestro de obras, algún constructor, algún arquitecto fuera de aquí, no sé, hubiera pasado por aquí, y bueno, eso daría para otra novela. Sí. Pues bueno, esto es la Casa de la Ciudad. Esto es lo que había en el jardín que hay al lado del Palau de la Generalitat, en la Plaza de la Virgen, si habéis estado en Valencia, que seguro que sí. Y concretamente pues era la cárcel de acusados, el archivo, era como el ayuntamiento. También estaban las salas donde se hacían los juicios, la justicia criminal, y luego también los jurados, que el jurado era como, bueno, en realidad hacían lo que quería el asesor, porque a ver si os lo explico bien. El justicia criminal
era una única persona que era un prohombre de la ciudad. Entonces él estaba apoyado por un asesor letrado, porque él no era letrado. Entonces era el que le decía las leyes cómo funcionaban y qué era lo que tenía que aprobar o no. Independientemente, claro, el escribano tomaba nota de las declaraciones y todo eso se lo exponía. Y él tomaba la decisión. Sí, lo que pasa es que luego eso era supervisado por el jurado. El jurado eran también prohombres que en realidad iba el asesor letrado y les decía, esto es así, 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 así. ¿A que estáis de acuerdo? Sí. Vale, pues ya está. O sea, que realmente casi era justicia criminal, pero el asesor letrado era el que realmente sabía cómo funcionaba y en general qué era lo que se podía hacer y lo que no. Luego estaban por las influencias y todas esas cosas que también Sí, se daban también en la contaban, época. también contaban. Por eso digo que es muy importante porque este edificio, pues imaginaros, ahí estuvo Cervantes, declarado. Nos encantará ir a la próxima ruta que hagas en Valencia, así que seguramente habrá una delegación de Migueletes y una representación nutrida de Migueletes. Sí, José Ramón, que te va a acompañar, será más larga entonces. Por terminar en Valencia, hay un espacio que también me ha sorprendido, que es la Albufera, porque para nosotros es un paisaje idílico, es un sitio de ensueño para visitar, pero ahí es una zona dura. No, es un paisaje duro. De todas formas, es muy curioso porque mucha gente de Valencia tampoco lo sabía. Y es que la Albufera llegaba a Valencia. Llegaba a Valencia. Es decir, a Ruzafa, prácticamente. El barrio que ahora está totalmente poblado. Lo que ocurre es que posteriormente se le fue robando terreno para plantar arrozales. Entonces, todos conocemos las Coibáñez, todas sus obras, ¿no? Cómo se iba ganando terreno para luego plantar, ¿no?, el arroz. Y concretamente, pues llegaba ahí y por eso la novela empieza cuando encuentran el cadáver en una zona que está muy próxima a la Albufera, ¿no? Está al lado. Entonces era muy bonito porque la Albufera es preciosa, pero está bastante lejos de Valencia, si vais. Ahora, en aquel momento no. Llegaban caminando. Claro, si es que no, vamos, estaba justo a las puertas de la ciudad. Sí, supongo, bueno, y también había mucho mosquito y mucha enfermedad, sí. pero bueno. Posiblemente. Has sacado antes el tema de las mujeres, hablando del barrio de la Pobla. Me gustaría preguntarte también por ese tema, porque entre los personajes que aparecen en la obra, numerosísimos, es importante el de las mujeres en un mundo de hombres, como era el del siglo XVI. Sin embargo, las mujeres tienen un protagonismo evidente en el libro, y sin dejar de recrear la sociedad de armamento, del sometimiento de la mujer al hombre, en el libro yo creo que consiguen un papel importante, un papel relevante. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? ¿O por qué? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar de la Tiesa. La Tiesa es una prostituta del barrio, pues de la Pobla de los Hombres Pecadrius, pero es un personaje de ficción porque no existió, pero yo necesitaba contar lo que pasaba ahí y desde un punto de vista casi de la novela picaresca, porque el caso que le ocurre a ella pues es como trasladar todos los problemas de la época, de lo que estaban viviendo ahí en la Pobla de los Hombres Pecadrius y en el siglo XVI, y como digo, demostrar que las mujeres en aquella época, valiéndose de sus recursos, de los que tenían, no ahora, como digo, con la mentalidad actual, sino con la de la época, cómo puede obtener un rédito, un beneficio, cómo acaba la cosa, ¿no? Sobrevivir, pero ya digo, es que es una historia muy bonita, vale la pena leerla, porque vais a disfrutar muchísimo con esta mujer que para mí fue este personaje muy tierno, conmovedor y una fortaleza increíble para las mujeres en general. Yo creo que siempre hemos sido muy fuertes a lo largo de todos los siglos, porque siempre hemos tenido que batallar con los hombres y los hombres siempre tenían razón. Entonces, quizá hemos ido haciendo las cosas de forma más sutil, pero consiguiendo los objetivos. Si me permites, creo que si algo caracteriza a todas las mujeres de la obra es que se ayudan entre ellas. Claro, porque en cierto modo tienen poco apoyo, porque es que era un mundo de hombres. Entonces es muy difícil que las mujeres de aquella época pudieran resaltar. Entonces hay mujeres increíbles, por ejemplo,
la mujer, la madre de Cervantes es una mujer increíble. O sea, estamos hablando de doña Leonor de Cortinas, que se hizo pasar hasta por viuda varias veces para pedir lo que ahora llamaríamos subvenciones del Estado para rescatar a sus hijos. Entonces, como su marido estaba sordo y no se comunicaba bien y tal, y no tenía lo que buscaba, pues ella se hizo pasar por viuda y reclamó con mucha pena que sus hijos eran soldados, que habían luchado por el rey, por la cristiandad y que habían sido, pues eso, capturados y estaban cautivos, y así pues consiguió también algunas subvenciones. Otra superviviente, un mundo muy difícil y en el que tú cuentas, creo, no solo los acontecimientos, la pureza del momento, sino que creo que aparece también en la obra lo importante de los sentimientos, porque en la novela aparece la traición, el odio, la ambición, pero al mismo tiempo también aparece el amor, la amistad, la lealtad, y al final creo que la moraleja es lo que mueve a las personas, ¿no? Sí, sí. Es que realmente una novela está hecha de valores humanos, ¿no? De todo, lo positivo, lo negativo, y tienes que ir combinándolo. Los personajes no son planos, los personajes tienen todos los sentimientos del mundo. Cervantes también tiene sus altibajos, sus cosas, pero es que realmente todo fluye a través de los sentimientos que son, esos sí que son generalmente universales, y desde que el hombre es hombre ha habido odio, amor, amistad, no sé, venganza, y en el caso concreto de Cervantes, pues no era una persona especialmente vengativa, porque lo que le hacen en Argel, concretamente Blanco de Paz, que es un religioso, una persona muy desagradable, que todo el mundo realmente la define como vamos, que ni siquiera se dedica a ayudar a las personas necesitadas, ni a hacer misas, ni nada. Hoy diríamos una persona tóxica, una cosa así. Sí, pues sería una persona tóxica, pues precisamente porque Cervantes no lo invita a una de las huidas, pues se venga de él denunciándolo y diciendo que es además que es homosexual, ¿vale? O sea que de ahí es de donde viene toda la historia que se ha montado después, pero que no existe absolutamente ninguna prueba ni nada que pueda justificarlo. En la novela está muy claro exactamente cómo funcionaba el tema de la sexualidad. Es que veo esto, me oís bien, de verdad. ¿Cómo funcionaba la sexualidad en Argel? Y es muy curioso porque os va a llamar la atención, pero mucho. Allí solo querían niños. Solo querían niños para sus relaciones. Y de hecho, no recuerdo, creo que es en La Gitanilla, Cervantes dice que, de hecho, hace que un chico, un efebo, un chavalín muy guapo, guapísimo, se vista de mujer, se disfrace de mujer, para que lo confundan con una mujer. Porque dice que en Argel vale, o sea, es más cotizado un joven bello que la más hermosa mujer del mundo, porque el Bey de Argel, por ejemplo, sí que tenían pues relaciones, o sea, homosexuales con niños, pues hasta que les crecía la barba, eran sus mujeres barbadas. Entonces después los desechaban. De todas formas, me refiero que ya a partir de que les crecía la barba, ¿cómo iba a Cervantes, cómo iban a acostarse, a tener una relación sexual el Bey de Argel con Cervantes, que era una persona que tenía una mano inútil y que tenía la misma edad que él, pero si eso estaba mal visto en Argel. Con lo cual, por eso digo que hay muchas circunstancias que limitan en cierto modo pues el imaginar cosas que no son. Por lo tanto, pues por eso hago que esté la Pobla del Efembles Pecadreus en Valencia y trasladar a Cervantes allí, porque el pobre después de 5 años ya estaría un poquito necesitado. Sí, ya era un purgatorio, sí. Bueno, llevamos una hora hablando. Yo es que con Cervantes puedo estar esta mañana. Pero bueno, estamos agotando el tiempo, así que no nos podemos ir de aquí sin preguntarte algo por tu última novela, que es La venganza de los templarios. Es otro viaje en el tiempo, en este caso, corrígeme, al siglo XIV, otra historia apasionante, un mundo de misterio, de intriga,
Yo la recomiendo también, yo empecé a leerla, estoy todavía en París, llevo unas 80 páginas, pero te atrapa desde el principio, desde el primer capítulo, que es más que sorprendente. También premiada, por cierto. Sí, con el ganador Letras del Mediterráneo. No, premio este lleva 2 y está 1. En 2 años 3 premios, o sea, la verdad es que es increíble. Y esto ya va por la 4ª edición. El otro día vi donde estuve en el Corte Inglés, ya tenía el de la 4ª edición, digo, por Dios, es que va muy rápido. Pero bueno, lo importante no son ni los premios ni las ediciones, lo importante es el contenido, siempre lo digo. Y es que en esta novela de los templarios he querido recorrer los 7 últimos años de existencia de la Orden del Temple, cuando el rey de Francia decide acabar con ellos y quedarse con sus riquezas. Ya lo había hecho antes con los judíos y sus deudas eran tan enormes con los templarios que era una buena solución para él acabar con ellos. Entonces, con la connivencia del Papa, pues consigue establecer pues, un proceso inquisitorial tremendo, que es el que yo narro en la novela. Pero no solamente eso, es que traslado también la acción a los reinos peninsulares, a Castilla, al reino de Castilla y a la corona de Aragón, concretamente al maestrazgo castellonense, el reino de Valencia, porque es zona templaria, Cuya concretamente, que es el último territorio que compraron en 1303 los templarios por una cosa muy especial, que eran lugares muy especiales para los templarios. Sí, pero eso hay que leerlo en la novela, no te lo voy a contar, que tú no has llegado. No he llegado hasta ahí, pero es verdad que decir la palabra templario siempre nos abre mucho los ojos, ¿no? Y mucho la curiosidad, como decir, ahí hay misterio, hay algo. Mucho misterio, porque yo juego también con los mitos y leyendas del tesoro templario. Entonces he podido documentarme de lo que hay y a partir de ahí he aplicado también pues la imaginación de la escritora para trasladar a los sitios y a los lugares especiales, como puede ser Castellón, porque es el premio al ganador de Letras del Mediterráneo, es de la Diputación de Castellón, y entonces pues ahí se tenía que desarrollar la novela, o sea, en la zona de la provincia. Y es que era perfecto, porque como digo, tanto en Castilla, lo que es el cañón de Riolobos con la ermita de San Bartolomé en Soria, si lo habéis visto con la ruta, ese paisaje pues está en la novela y está misterioso, diría. Misterioso muchísimo, es decir, he disfrutado barbaridades, porque si la primera parte es totalmente un Juego de Tronos pero real, o sea, cuando uno termina, es que el rey francés era terrible, era peor que los siglos de Juego de Tronos, pero malo. y luego, pues, en la parte correspondiente al tesoro templario, como digo, pues está pues llena de misterios, de persecuciones por los espías del rey, de muertes en extrañas circunstancias, y todo eso es lo que arrastra a un final inesperado. Qué bien, sin duda, vamos, un libro más que recomendable, una nueva historia de intriga que nos va a hacer disfrutar a todos. Yo ya la estoy leyendo. Sí, muchísimas gracias, Begoña. Solo quería decirte que, bueno, tú como relatora de historias importantes, modestamente en Miguel Esteban también tenemos una historia. Nosotros también tenemos una historia que contar. Y bueno, aquí hay gente especialista que nos la cuenta de vez en cuando, nuestras historias maravillosas de nuestros hidalgos. ¿Pero es que eso da para una novela? Bueno, pues quién sabe, yo siempre voy buscando historias y a veces me las encuentro. Cuando me encontré la de Valencia no existía, o sea, hasta 2016 nadie sabía nada de esa historia y pude reconstruir todo el caso del juicio criminal de Valencia. ¿Por qué no puedo encontrar aquí algo parecido? Sería formidable. Para terminar, solo una última pregunta. ¿Qué le dirías, qué le preguntarías a Miguel de Cervantes si te lo encontraras por la calle, si apareciera aquí ahora mismo? Eso es posible, no digo que vaya a ocurrir, pero aquí en este escenario a veces ocurre, ¿sí? Que aparece algún hidalgo con espada, con capa, con gorguera, etc. Si te encuentras a Miguel de Cervantes, ¿qué le dirías? Es posible que saliera corriendo, porque empezaría a preguntarle cualquier cosa y huiría, porque no deja, vamos, es que estaría esta mañana, como digo, hablando de él, porque si lo tuviese delante sería imposible, es que una pregunta es imposible. Tendría que hacer muchísimas para realmente... Tendrías que llevártelo a casa. Por lo menos. Así es que realmente es que Cervantes para mí es un personaje... es que acabé enamorándome de él antes de empezar a escribir la novela. Y yo creo que cualquier lector se enamora de Cervantes porque está viendo a un Cervantes vivo. Porque tú lees el Quijote y tal, pero tú ahí no ves a Cervantes.
es una historia. Pero es que ahí sí lo estás viendo. Estás viendo un Cervantes joven, valiente, desafiante, soldado de los tercios, que además realiza unas hazañas que, vamos, ni Alejandro Dumas con el Conde de Montecristo, los tres mosqueteros, vamos, es que la realidad supera la ficción. Entonces es increíble, es una historia tan fantástica que dije, es que tengo que escribirla. Sin duda, sin duda. Y afortunadamente la has escrito y todos la podemos disfrutar. Muchísimas gracias, Begoña Valero, por tu tiempo, por tus conocimientos que has compartido y por tus reflexiones. Muchísimas gracias. A nosotros. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo puedo hacer muchas, pero no voy a hacer más. No sé si alguien al público quiere hacer Sí, una ahí. Sí, yo quería hacer una pregunta, a lo mejor es un poco capciosa. En tu opinión, ¿por qué crees que Amenábar se basa en algo que no es real, al contrario de tu novela, que está documentada? Vamos a ver, cuando Amenábar, y no es la primera vez, hace una película histórica, yo creo que más le valdría hacer una película no histórica, o sea, o inventarse la historia, porque le saldría muchísimo mejor, porque así cabrea a los delantistas, cabrea a todo el mundo. Mientras que, porque claro, está hablando de nuestro sistema universal, está adjudicándole una serie de comportamientos o de tal que no son ajenos. Entonces, yo creo que realmente, pues no sé, quizá pues podía haber hecho otra historia que no tuviese que ver con Cervantes. Lo que pasa es que Cervantes era muy atractivo para hacerlo, pero no, yo creo que no lo han acertado, pero en fin, cada uno, como el director, hace lo que quiere y yo como escritora intento ser objetiva con la historia. Punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta más? No sé si hay alguna pregunta más. Yo sí, Juan Luis. Begoña, te has quedado cuando has dicho lo de la firma de Miguel de Cervantes y que en ese momento no usaba Saavedra. No sé si lo puedes Ah, sí, explicar. perdón. Es que claro, me apetece hablar tantas cosas, pero igual al final me voy. Bueno, Saavedra. Habéis visto que firma Miguel de Cervantes y no firma Saavedra. Hemos dicho que su madre se llamaba Leonor de Cortinas. Él se llamaba Miguel de Cervantes y Cortinas. ¿Vale? ¿Por qué firma Miguel de Cervantes? ¿Y cuándo empieza a firmar Saavedra? Pues en general, en primer lugar, él estaba orgullosísimo de las heridas que la herida que tenía en la mano. Estaba muy orgulloso, de hecho incluso eso no lo he leído, pero en el prólogo de las novelas ejemplares que os he comentado, dice exactamente la continuación, era, perdió, aunque dice perdió, pero no la perdió, fue inútil solo. Dice, perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V. Es decir, estaba orgullosísimo de su herida en la mano, de su cicatriz, por muy fea que fuera, para él era hermosa. Pero es que en el dialecto del norte de África, ¿sabéis cómo llamaban a los inútiles? O mancos, que en realidad eran inútiles, Saavedra. Y en segundo lugar, porque hay muchas teorías al respecto, muchos dicen que si su abuela paterna o materna se llamaba Saavedra, pero es que es curioso. ¿Os parece atractivo un nombre artístico actualmente que sea Miguel de Cervantes y Cortinas? ¿A que no? Y, sin embargo, si él estaba orgulloso, ¿por qué no poner Saavedra de segundo apellido? Y es en la Galatea donde empieza su primera novela. En la Galatea ya firma como Miguel de Cervantes Saavedra. Y a partir de ahí, prácticamente incluso a su hija ilegítima, que es Asarina de otro costal, se llama Saavedra de apellido. Es sorprendente y cuánto sabes, Begoña. Es sorprendente y cuánto sabes. Es una mina esta mujer. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? Bueno, otra de las circunstancias sobre la que probablemente lo de la homosexualidad no le iba mucho es que nada más regresaría tuvo unas relaciones incestuosas, tuvo unas relaciones
con una mujer casada. Bueno, Con tampoco la está mal, mujer tampoco de está una mal. tabernera, o de un tabernero. Entonces, por eso digo que, bueno, es complicado. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Miguel. ¿Novela histórica tiene más recorrido que la novela tradicional hoy por hoy? Vamos a ver, es que se vende igual un tipo de novela que otro, lo que pasa es que va por modas. Entonces, por ejemplo, la thriller o la novela negra, pues igual se vende más que la novela histórica. Yo me he dado cuenta que las personas cuanto mayores son, más les gusta la novela histórica. Sin embargo, los jóvenes leen poca novela histórica. A partir de ahí, por ejemplo, La venganza de los templarios es una novela que he hecho adrede. Dos protagonistas son jóvenes, entre 30 y 20 años, es el periodo que dura. Y, como digo, la parte histórica es como Juego de Tronos, pero la otra es como fantasía, los mitos y leyendas del tesoro templario. Y entonces la estoy recomendando a jóvenes y los que la han leído les ha gustado mucho. Entonces me encanta porque quiero captar otro segmento de población que, por ejemplo, un chaval que no es muy lector o una chica no se leen un testigo llamado Cervantes de 660 páginas, pero sin embargo los templarios sí, porque está dentro de su órbita y a lo mejor a partir de esta novela histórica acaba leyendo Cervantes. De ahí, pues, mi interés. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna más, pues de nuevo muchísimas gracias, Begoña. Un placer conversar contigo, un placer escucharte y esperamos que nos sigas haciendo disfrutar y aprender con muchas más novelas. Muchísimas gracias. Pues, Creo que Eugenio Marte, nuestro concejal, nuestro alcalde, quieren decir algo. Yo es que soy muy cansino, le paso el micrófono a Marcelino, que si no me lío. Ponte por aquí. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Como siempre digo, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí en el Auditorio de Miguel Esteban. Es un placer, ¿no? Que, bueno, pues todas las actividades que hacemos desde la Concejalía de Cultura, y tengo aquí a Eugenio, que no le voy a poner rojo, no voy a ruborizar, pues tengan esta buena acogida y es verdad, Begoña, que se escuchaba, ¿no?, el rum en estos últimos días, que la gente quería venir a verte. Llevamos una semana con muchas actividades. El jueves teníamos a Francisco Escudero, el viernes teníamos a Ana Berta, muy querida también Miguel Esteban, y quería expresarte, pues también darte las gracias porque has buscado un hueco en tu agenda. Sé que te han estado persiguiendo tanto la concejalía como el club de lectura. ha sido un placer. Muchísimas gracias por hacer un hueco en tu trabajo, en tu vida, y que nos hayas podido visitar. Muchas gracias. Gracias también a Juan Luis, que lo utilizamos todos los años. Y ¿qué vamos a hacer, Juan Luis? ¿Qué vamos a hacer? Estamos a disposición. Y solo un detalle, al margen de sus dos libros que está hablando hoy, Begoña ha tenido pues la generosidad, ¿no?, de regalarnos para la biblioteca uno de sus primeros libros que, como decía ella, pues empezó a hacerse famosa, ¿no? La Casa del Compás de Oro, de Begoña Valero, que lo tendremos próximamente en la biblioteca para que lo podáis disfrutar. Y también agradecerle a su marido, que nos está, José, nos ha regalado también otro libro de un poeta ruso de 1930 que ya hablaba del Quijote por aquella época. Así que no me extiendo más, vamos a hacerte entrega también, Begoña, de unos detalles que solemos desde la concejalía regalar. Por un lado, vino en La Mancha, tenemos bodegas cooperativas y en este caso, pues, una de las cooperativas. Pues muchísimas gracias. Y igualmente intentamos también poner un detalle con los escritores o escritoras, un pequeño Quijote. Aquí esto ya te va a sonar no, precioso.
Lo dicho, seguiremos con el trabajo que venimos desarrollando, que es en los últimos años investigadores, historiadores hablan de que Miguel de Cervantes pues se basó, ¿no?, en personajes reales de la comarca y en hechos que sucedieron en la comarca para trasladarlos a su libro de ficción, El Quijote, y nosotros estamos convencidos de que Miguel Esteban será el lugar de la Mancha y el nombre de lo que se retrasa. Muchas gracias. Vale, tenemos aquí un detalle. Muchísimas gracias por el trabajo realizado. Y a todos invitarles que mañana terminamos nuestras jornadas culturales con pues el nombramiento de Hidalgo Acuña 2026 a José Escudero, una persona que no es de Miguel Esteban, que va a ocurrir por primera vez. Que bueno, el ayuntamiento nombre Hidalgo Acuña a una persona que no es de Miguel Esteban, pero es digno de reconocer el trabajo que lleva haciendo en los últimos años, y terminaremos con esa actividad con dos actuaciones más. Por un lado tenemos a Benjamín Troise, es aquella persona de la camisa roja que mañana nos va a hacer entrega de un libro que trae desde México, de la historia de los Villaseñora y de México, también muy importante para nosotros, y un concierto de la banda de música, así que estáis todos invitados. Muchas gracias. Sí, espera, nos quitamos. Había mucha gente, sí, pero digo que había mucha gente también aquí. Está lleno. Voy a analizar. Vas a llegar tarde, donde vayas. Bueno.